Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy estaremos en una porción del capítulo 5 y del capítulo 6. Ya de varias semanas veníamos tratando el tema de la justificación, el tema de la salvación, ¿no? El acto de la salvación, cómo funciona, cómo Dios nos otorga salvación, y habíamos venido que el concepto bíblico que la Biblia usa es el de justificación, que Dios nos declara justos ante sus ojos, sin pecados, sin culpa, y nos regala la salvación como un regalo gratuitamente, pagado con la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Hemos venido hablando de esto. Te recomendaría que si no has seguido estos estudios, los retomes, porque aquí en el capítulo 5, particularmente ya en el capítulo 12, va a empezar, cambia el tema en la carta de los Romanos, y entonces ya viene el tema de lo que también se conoce como santificación o crecimiento espiritual. Es decir, si tú como cristiano ya eres cristiano, ya recibiste a Jesucristo como tu único Salvador, la Biblia dice que naces espiritualmente, ¿no? Y a raíz de ahí, después, como un bebé, tras ese nacimiento, pues viene ya un proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual. Y hay que entender, así como nos metimos a fondo para entender cómo funciona el acto, el tema de la justificación, de la salvación, del nacimiento espiritual, cómo funciona también el proceso, porque este no es un momento, no es un acto, como sucede con la salvación, ¿no? Un momento en el que te arrepientes ante Dios, pides a Jesús que lo quieres en tu vida, que lo quieres como Salvador, y Dios te declara judicialmente justo, libre, sin pecado ante sus ojos, salvo ante sus ojos, ¿no? En contraste, el tema con el crecimiento espiritual o el proceso de santificación es justamente eso, es un proceso, es algo que lleva todo el resto de tu vida aquí en la tierra, ¿no? En el que tú vas siendo desde adentro, que Dios ya puso su Espíritu Santo en ti a raíz de la salvación, Él se va manifestando al exterior, y puede, porque tampoco es un proceso dado o forzoso que necesariamente va a suceder, puede ir transformándote, puede ir cambiando tu carácter, puede ir cambiando aquellas conductas que te lastiman, que te hacen daño, y te puede ir haciendo más parecido al carácter de su Hijo Jesucristo, ¿no? Porque ya puso la vida espiritual, gracias a lo que hizo Jesucristo en ti. Entonces, aquí el tema y la gran tragedia, lo puedo afirmar, para la gran mayoría de los cristianos, es que este proceso nunca sucede. Conozco muchos cristianos que son auténticos cristianos, que creen en Jesucristo como su Salvador, pero que nunca han llegado a la madurez espiritual. Y estás hablando con gente que tiene 10, 15, 20, 30 años de haber conocido a Jesús, de haber conocido al Señor, y no maduran espiritualmente hablando. Nunca llegan, no crecen realmente espiritualmente. Y mi lectura de este fenómeno, de por qué se da en tantísima gente en la iglesia, es que la mayoría no comprende cuál es la dinámica de este proceso. No entendemos cómo es este proceso de crecimiento espiritual, y entonces se da el síndrome, el cual algunos llaman el cristiano Peter Pan. ¿Conoces a Peter Pan, este personaje de ficción, que es un niño que nunca crece, ¿no? que se mantiene en un estado de eterna infancia, ¿no? Y que trágicamente, así como es de trágico ver a adultos que puedes tener 50, 60, 70 años, y en términos de madurez psicológica, ¿no? Son niños, ¿no? Se comportan como niños, piensan como niños, se actúan prácticamente como niños. Pues también lo mismo pasa exactamente, lo puede pasar en el terreno espiritual. Cristianos que tienen décadas de haber conocido a Jesucristo y que se siguen comportando como niños espirituales. El apóstol Pablo de esto regaña a los cristianos en Corinto, en su carta a los Corintios, donde dice, ya deberían estar maduros, ¿no? No deberían seguir siendo como niños que toman leche, ya deberían de ser capaces de digerir carne, ¿no? Y es una tragedia porque pues Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida, quiere bendecirte de formas que no te imaginas, y esto no va a suceder si tú no creces espiritualmente, si no te desarrollas, porque repito, esto no es un proceso automático, esto no se va a dar sí porque sí, esto depende de que nosotros entendamos la dinámica y hagamos lo que nos toca, ¿no? Que es la menor parte realmente. Entonces, para mí estos capítulos romanos del 5:12 hasta el capítulo 8 son preciosos en ese sentido, porque es la explicación
más sistemática, más clara, más profunda del proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Espero que nos acompañes en esta nueva fase que se abre en la carta del libro de los Romanos, porque ahora sí que no te va a dar la vida eterna en ello, porque eso consiste en la justificación, pero sí te va el que tú crezcas espiritualmente, que te vuelvas lo que Dios quiere que seas en el corto tiempo de vida que tenemos aquí en esta tierra. Vamos a empezar entonces. Bueno, interesantemente, ¿no? De acuerdo con Romanos capítulos 5 y 6, la clave para el crecimiento espiritual, para entender cómo funciona esto, está en el Edén, en lo que pasó en el Edén, ¿no? En el paraíso perdido. Pablo en el capítulo 5, versículo 12, regresa al Edén. Ahorita vamos a ver, porque les voy a leer Romanos 5, 12, dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Evidentemente está hablando de Adán, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre, sí, ciertamente Adán. Y interesante pausa, ¿no? A reserva de lo que históricamente se ha manejado, incluso en la iglesia, la Biblia responsabiliza de la caída del ser humano, lo que pasó en el Edén, a Adán, no a Eva. Aquí todo habla sobre Adán, y en el Nuevo Testamento sistemáticamente la responsabilidad de la decisión de rebelarse contra Dios recae sobre el hombre, no sobre la mujer. Muy interesante, ¿no? En parte y en primer momento porque la instrucción se la dio Dios a Adán, no a Eva. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Además para aclararlo. Entonces aquí está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Si tú lees Génesis, cuando Dios les da la advertencia a Adán y Eva, Adán primero, de que no debían tocar ese árbol, que podían comer de cualquier cosa, ¿no? Tenían a disposición todo, pero ese único árbol no debían hacerlo, no debían tocarlo, porque el día que lo hicieran iban a morir. Y entendemos, ciertamente cuando tú lees Génesis, ves que cuando comen del fruto no caen muertos, ¿no? Pero sí pasa algo profundo en ellos, sí hay un tipo de muerte diferente. La muerte física vino después, como reflejo de una muerte más profunda y más dolorosa, que fue la muerte espiritual. Si tú lees Génesis 3, ante la caída del ser humano, vemos que después de comer del fruto, algo cambia profundamente en Adán, profundamente. Primero, ellos ya no se sienten cómodos consigo mismos. ¿Te das cuenta? Se avergüenzan, ya no están cómodos estando desnudos, ¿no? Ya tienen cosas que esconder, ya hay vergüenza, ¿no? Se tapan, se cubren, y eso denota un proceso de muerte psicológica. Es decir, ¿por qué muerte psicológica? Porque el concepto bíblico de muerte es separación, ¿sí? La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. La muerte física es la separación del alma del cuerpo físico. La muerte psicológica es este proceso de separación de uno mismo, de que ya no estás a gusto contigo mismo, ¿no? Y esto es algo que esta realidad la experimentamos todos los seres humanos, ¿no? Siempre hay algo en nosotros que nos incomoda, ¿no? Sea en el físico, que no estás contento, o sea en tu carácter, que no estás contento, etc., ¿no? Pero el hombre ya no está contento consigo mismo, ¿no? Si esto no fuera una realidad, no existiría la carrera de psicología, ¿no? Vemos también que ya hay un distanciamiento entre el hombre y la mujer. Donde antes había armonía, ahora ya están echando pleito. El primer pleito registrado entre un hombre y una mujer está en Edén, ¿no? Donde Adán le echa la culpa a Eva, ¿no? Es que ella me dio el fruto, ¿no? Cuando la instrucción se la dieron a él, ¿no? Ya hay un proceso de muerte, ¿cómo le llamaríamos? Muerte sociológica, ¿no? Ya hay distanciamiento entre uno y otro ser humano, ya hay una distancia, ya hay separación. Ya no somos realmente abiertos unos con otros, siempre escondemos cosas unos con otros, ¿no? Es decir, no hay un proceso de transparencia y de armonía completa entre los seres humanos, que sí había antes. Y lo más importante, también se puede inferir que hay un tema de muerte ecológica, porque a partir de Edén vemos que la naturaleza se vuelve contraria a Adán y el hombre a la naturaleza, ¿no? El hombre lastima a la naturaleza. Cuanto antes había armonía, la contaminamos, la destruimos. Y la naturaleza también lastima al hombre, ¿no? Nos enfermamos, hay desastres naturales. Y todo esto son consecuencias de la muerte más importante, que es la muerte teológica, es decir, la muerte espiritual. Ellos dos se esconden de Dios. Tú ves en Génesis 3 que cuando Dios, en la persona
evidentemente de la segunda persona, el Hijo Jesucristo, los busca en el Edén, ellos se esconden de Él. Donde antes había armonía, había intimidad con Dios, ahora ya hay un alejamiento. Ahora me escondo de Dios, ahora le doy la espalda, ahora no quiero buscarlo, no quiero verlo, no lo quiero en mi vida. Hay una muerte espiritual. Ciertamente se cumplió lo que Dios dijo: el día que comas del fruto morirás. ¡Pum! La muerte física, como dijimos, ya es una consecuencia posterior de esto, que representa este proceso de caída, de quebrarnos, de que nos quebramos espiritual, psicológica, social e incluso ecológicamente, cuando nos apartamos del Creador, quien es la fuente de la vida en todo el universo, ¿no? Entonces, lo importante que dice aquí el versículo es que el pecado entró por un hombre y vino con él la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? ¿No? Lo que se infiere aquí es que de alguna manera fuimos todos afectados por la decisión de Adán. Fíjate, no es el hecho de que nosotros cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, estamos vivos espiritualmente, estamos conectados con Dios, estamos en armonía unos con otros. No, no pasa eso, ¿no? Es decir, ya hay un problema que viene con el ser humano. Heredamos la muerte espiritual que viene desde Adán, que entró por Adán. Todos los seres humanos se vienen en cascada, ¿no? No es el hecho de que nosotros, repito, nacemos bien espiritualmente, todos en armonía completa con todos, pero al primer pecado que cometemos morimos igual que Adán. No es cierto, porque ya tú lo puedes ver en un bebé, ¿no? Ciertamente, a pesar de que los bebés son, pues a los que les gusta, ¿no? La mayoría son preciosos, ¿no? Y de alguna manera nos encantan porque representan, pues, lo mejor a lo que puede ser un ser humano, ¿no? Bondad, amor, cariño, no lo sé. Pero también reflejan todo lo que ya tenemos los seres humanos, ese lado oscuro, ¿no? Un bebé es la esencia también del egocentrismo, ¿no? El bebé es lo que yo quiero cuando yo quiero, en el momento que yo quiero, ¿no? Y si no, pataleo, muerdo, araño, lo que sea para obtener lo que quiero. No tiene ninguna consideración por las necesidades de los demás en absoluto, ¿no? Si quiere algo, lo arrebata, y si el otro se opone, lo golpea. Es decir, realmente representan la esencia también de la naturaleza. Esa es la palabra, naturaleza. Ya venimos con una naturaleza caída, que se replica al momento de nacer. Pues para no ir más lejos, ¿no? En el caso de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, pues el Caín mató a su hermano. Es decir, te das cuenta que hay un proceso ya de realmente descomposición que se viene cargando a raíz de esa primera decisión de rebelarse contra Dios. La muerte pasó a todos los hombres por medio de aquel uno que pecó, dice este versículo. Entonces, dice les voy a mostrar este versículo. El versículo 19 lo expresa muy claramente. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, todos nosotros, fueron constituidos pecadores. Fueron constituidos, es decir, ya en nuestra naturaleza, nuestra constitución de lo que estamos hechos, parte de lo que nos define es que somos pecadores. Es decir, estamos en una rebelión con Dios, nos apartamos de Dios completamente y estamos en este estado de muerte espiritual. Y así venimos al mundo, ¿no? Creo que eso es bastante evidente, ¿no? Tú podrías decir, bueno, a ver, pero no es justo, ¿no? Porque yo no pequé, o sea, ¿yo qué culpa tengo de la decisión que tomó Adán hace miles de años ahí en el Edén, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pagar los platos rotos? ¿Por qué tengo que ya nacer roto, espiritualmente muerto, ¿sí? Por lo que hizo Adán. Bueno, porque lo heredamos, porque somos afectados por las decisiones de otros. Eso sigue pasando hoy todo el tiempo, todos los días, ¿no? Somos afectados por las decisiones de otras personas, ¿no? De entrada es afectado por todas las decisiones que tomen tus padres, ¿no? Desde la persona que eligió tu madre o tu padre para casarse con ella, eso te afecta profundamente. Para empezar, heredas, ¿no? Las características genéticas de esa persona, ¿no? Entonces, me hubiera gustado tener ojo azul. Bueno, pues tu mamá no eligió a uno de ojo azul y tienes que vivir con ello, ¿no? Eres afectado por esas decisiones, ¿no? Gobernantes, ¿no? Hoy estamos viendo situaciones complicadas en la escena internacional. Pues las decisiones que toma una sola persona pueden afectar a millones. ¿Y es justo? No es justo. No es justo.
Pero así funciona un mundo caído, ¿no? Porque en este mundo no hay justicia. La habrá cuando Jesucristo cuando regrese por segunda vez, como está escrito, retome el control de la tierra. Pero aquí tenemos que lidiar con ello. Y ciertamente que seguimos pagando las consecuencias de una sola decisión que se tomó, ¿no? No es que nosotros hagamos todo bien y pagamos solo las consecuencias, ¿verdad? Nosotros pecamos ya por nuestra propia cuenta, pero lo que tenemos que entender, y lo que es importante para la discusión del tema de crecimiento espiritual, es que nosotros pecamos porque ya heredamos una naturaleza rebelde a Dios, separada a Dios. Ya estamos predispuestos, no programados porque somos libres de elegir, pero ya estamos predispuestos a pecar. ¿Por qué? Porque heredamos una naturaleza pecaminosa, como le llaman la Biblia. La carne o la naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída. Fuimos constituidos pecadores. Está en cada célula de tu cuerpo. Y por eso, y aquí yo creo el gran error del cristiano es que nosotros para el proceso de santificación, de crecer, de parecernos más a Jesús, de crecer en santidad, y no solo en todos los aspectos que nos hacen parecidos a Dios, creemos que se trata de hacer. Es que yo tengo que hacer, ¿no? Se trata de que yo haga lo correcto. Se trata de que yo me faje los pantalones y diga, ahora sí, ya, voy a hacer bien las cosas, ¿no? Voy a hacer lo que Dios quiere, no voy a pecar. Y es un error fundamental. Es un error fundamental enfocarte en el hacer cuando el problema está en el ser. De acuerdo con lo que dice la Escritura, el problema está en lo que somos. ¿Y qué es lo que somos de acuerdo con este capítulo? Somos pecadores, somos constituidos pecadores, fuimos constituidos pecadores. Dice David, el rey David, yo en pecado fui concebido, incluso antes de nacer ya traigo esta naturaleza, ¿no? En pecado fui concebido, ¿no? Ya vengo tejido de esta manera. ¿Cómo voy a tratar de hacer cosas? Y este es el enfoque de la mayoría de los cristianos. ¿Cómo voy a tratar de hacer lo correcto cuando lo que soy es contrario a eso completamente? No te puedes cambiar a ti mismo, no puedes hacer cosas diferentes de lo que eres, ¿no? Es como un león que quisiera ser vegetariano. Ya está predispuesto a comer carne, ¿no? No vas a encontrar ningún león que diga, es que voy a intentar comer vegetales. No quiero hacerle daño a las gacelitas, a los antílopes, a la cebra. No, porque está ya diseñado para eso, ¿no? Y tristemente el ser humano está quebrado y está constituido para el pecado. Por más, y aquí es el gran fracaso, ¿no? de la religión, ¿no? Que la religión se enfoca en el hacer los rituales, hacer los sacramentos, hacer los votos, hacer esto, y vas a fracasar miserablemente. Lo único que vas a hacer es que te vas a convertir en un fariseo, alguien que se engaña así solito creyendo que hace lo correcto cuando en el fondo, y todo el mundo se da cuenta que no eres capaz de hacerlo, ¿no? En lo profundo eres completamente pecador. Entonces el problema está en el ser, y se tiene que lidiar con eso primero para desatar el proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a resolver este tema? Si el problema está en el ser, yo no tengo la capacidad para cambiar eso, ¿no? Yo solamente vivo con las consecuencias. Los seres humanos actuamos conforme a lo que somos o a lo que pensamos que somos, ¿no? Esto es determinante. Tú vas a actuar conforme a lo que eres o piensas que eres. Si desde niño te dijeron que eras burro, ¿no? Y te lo repitieron varias veces, pues ya te la creíste, ¿no? Ya te creíste que eres burro. Soy burro y voy a actuar como tal, ¿no? Voy a actuar como tal. ¿Eres esto, eres el otro? Pues sí, si yo lo entiendo y lo pienso así, eso es lo que soy, voy a actuar en consecuencia. Hacemos lo que hacemos con base en lo que somos, o lo que pensamos que somos. ¿Sí? Entonces es un proyecto inútil, desesperado, inútil, querer reformarnos a nosotros mismos por nuestra propia fuerza para crecer espiritualmente. Y lo escuchas todos los días en las iglesias. Hermanos, hay que ser obedientes, hay que ser firmes, hay que cumplir con la ley de Dios, con los mandatos. Lo escuchas en todos lados. Ojo, antes de pasar a este tema, no estoy diciendo que querer cumplir con los mandamientos, con la ley de Dios, que ser más fiel a Cristo, esté mal. Eso ya lo traemos también porque Dios pone en nosotros ese deseo de querer hacer cosas correctas, ¿no? El problema es que no estamos habilitados, es lo que tenemos que entender. Antes de hablar de cuál es la solución que presenta Dios a esto,
a esta situación, a este hecho de que Adán es el primero realmente de una humanidad caída, se le llama la doctrina de la cabeza federal. Los teólogos le llaman la doctrina de la cabeza federal, es decir, una cabeza, un hombre, el primer hombre de toda una humanidad, cuyas decisiones afectaron a toda una humanidad, ¿no? Adán es nuestra cabeza federal y heredamos de él este problema, ¿no? Esta naturaleza, es la palabra correcta. De hecho, esto explica también por qué nosotros, los seres humanos, por qué es tan fácil pecar. Porque realmente es muy fácil y es muy cómodo, ¿no? A nosotros los seres humanos se nos viene muy natural el pecado. Es la palabra, se nos da naturalmente, ¿no? Lo difícil es hacer lo correcto, ¿no? ¿Qué es más fácil, no? Mentir o decir la verdad. Es más fácil mentir, ¿no? Mentir te puede sacar por el momento, al parecer, ¿no? Te saca del apuro. Es más fácil echar una mentirita que enfrentarte a las consecuencias de tener que decir la verdad, ¿no? Es más cómodo quedarte todo el día viviendo, no sé, a expensas de otro, viendo televisión, viviendo cómodamente, que trabajar, que buscar la manera de ayudar a otros. No lo sé, ¿no? Siempre es más fácil, el pecado siempre es más cómodo y se nos da facilito, naturalmente. ¿Por qué? Porque fluye de nuestra naturaleza. ¿Qué vamos a hacer con esta naturaleza que heredamos de esta cabeza federal? Lo que Dios dice es que la tiene que eliminar. Esa es la solución de Dios. La va a incendiar, la va a quemar. No la va a parchar. Dios no te va a poner parchecitos y te va a remedar aquí y aquí, te va a ir apretando las tuercas. No. La va a echar a la basura prácticamente. Y te va a dar una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza para que sea natural hacer lo correcto y vivir como Él quiere que vivas, y traer las bendiciones aparejadas con eso que viene, ¿no? Y ese es justamente el proceso. Entonces el proceso de santificación comienza con que se elimine lo que eres en Adán y que Dios te dé una nueva naturaleza. ¿Cómo sucede esto? Vamos al versículo 15, veamos la nueva naturaleza que Dios nos quiere dar, que nos da gracias a una nueva cabeza federal. Obviamente que esta nueva cabeza federal es Jesucristo, ¿no? A través de un solo hombre, así como todos fuimos afectados por las decisiones de un solo hombre, nuestra primera cabeza federal, Dios lo va a sustituir con otro hombre, por cuyas decisiones vamos a ser también afectados para bien, bendecidos, toda una nueva humanidad. Y eso es lo que se nos explica en el versículo 15. Dice, te lo voy a leer, 15 al 17. Pero el don, el regalo, la gracia, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, el regalo de la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos, por la justicia de uno vino a todos la justificación. Por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo que está diciendo entonces hace un paralelismo entre Adán y Jesucristo, ¿no? Dos cabezas federales, ¿no? Por este recibimos la muerte, fuimos constituidos pecadores y recibimos maldición. Por este que eligió hacer lo correcto, ¿sí?, fuimos constituidos justos. Recibimos la vida eterna. Es decir, Jesucristo es una nueva cabeza federal, la nueva cabeza de una nueva raza, por así decirlo, una nueva humanidad, una nueva serie de seres humanos que ya son esencialmente diferentes a lo que heredamos de Adán. Entonces, Dios quita esta naturaleza caída y nos da una nueva naturaleza. ¿Y cómo sucede esto? Esto lo vamos a ver más claramente en el capítulo 6. Les voy a leer estos dos versículos que me parecen extraordinarios. Yo creo que si entendemos estos dos versículos, habemos dado el primer paso para comprender el proceso, cómo funciona el proceso del crecimiento espiritual. Mira lo que dice el
versículo 3 del capítulo 6, 3 y 4, dice el apóstol Pablo: ¿ustedes no han entendido que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí mucho ojo con esto, ¿no? La palabra baptizo es el verbo en griego, ¿no? No es una palabra religiosa en el griego del Nuevo Testamento, es una palabra de uso común. Hoy es una palabra religiosa, escuchas bautismo, tiene que ver con religión. No. Baptizo, el verbo baptizar significa colocar dentro de, o poner dentro de. Bautismo en agua es poner dentro de agua, o sumergir. Bautizo, y se usa mucho de manera diferente en el Nuevo Testamento. Bautizo en el Espíritu Santo, ser colocado en el Espíritu Santo. Bautismo en Cristo, ser puesto en Cristo. Bautismo en la muerte de Cristo, ser puesto en la muerte de Cristo. Bautismo en fuego, ser puesto en el infierno. Cada vez que tú ves la palabra bautizo en el Nuevo Testamento, tienes que preguntar: ¿bautizado en qué? Porque era una palabra de uso común en el griego del Nuevo Testamento. Y aquí está diciendo: los que fueron puestos en Cristo Jesús en el momento de la justificación, cuando Dios te da la salvación, cuando recibes a Jesucristo, la Biblia dice que eres puesto dentro de Cristo. Dice Pablo: ¿no han entendido que también fueron bautizados en su muerte? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es eso de que fui puesto en la muerte de Cristo también? Y fíjate, dice el versículo 4: fuimos sepultados, somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y repito, esto es un versículo extraordinario. Lo profundo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, y lo inferimos de esta manera: de alguna manera, tú participaste en la muerte de Jesucristo en la cruz, y de alguna manera participaste también en su resurrección. ¿Cómo funciona esto? Ya hemos hablado de esto. Dios existe fuera del tiempo. Él no está afectado, Él no está esperando fechas futuras, ni vive lejos de fechas pasadas. Él existe fuera del tiempo. Cuando un hombre se arrepiente, Dios ve eso desde antes de la creación del mundo: un hombre que se arrepiente, que reconoce su pecado y que quiere recibir a Jesucristo en su vida como Salvador. Lo que hizo Dios para nosotros, algo que no sentimos ni percibimos, es que te agarró, a ti y a mí, si tú ya recibiste a Jesús, y te colgó en esa cruz junto con Jesucristo. Es lo que está diciendo. Tú físicamente no habías nacido, pero Dios ya te conocía. Y en el momento que tú, no sé, es una manera como sucede esto en el tiempo, solo Dios puede hacer algo así, te clavó en esa cruz junto con Jesucristo, ¿no? Y que colgó tu naturaleza caída que ya traías de Adán, que heredamos de Adán, ¿sí? Y la dejó colgada en esa cruz. Moriste en esa cruz junto con Jesucristo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú no lo sientes, no lo percibiste, no tienes ni sueños de esto, pero sucedió. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Y moriste con Cristo y fuiste sepultado juntamente con Él. Dios te sepultó con Jesucristo en esa tumba. Y lo extraordinario es que dice que 3 días después, cuando Jesucristo se levantó de los muertos, como lo atestiguaron más de 500 personas, como lo atestiguaron sus apóstoles, que fueron a la muerte bajo tortura antes de negar que lo habían visto resucitado, te levantaste, tú y yo, si tú ya recibiste a Jesucristo, te levantaste con Él de los muertos, resucitaste con una nueva naturaleza. Murió el hombre, la mujer que fuiste antes de conocer a Jesucristo, con todos sus problemas, con toda la naturaleza caída, quedó colgada en esa cruz ante los ojos de Dios, ante sus ojos. Y esto es lo que importa, ya habíamos hablado de eso. Lo que pasó ante sus ojos, como Él te ve. Él ya no ve, Él ya no ve tu naturaleza caída. Él ya no ve a un pecador, como fuimos constituidos tú y yo por la herencia de Adán. Él ve a Jesucristo su Hijo en ti cuando te ve a los ojos. Cuando Dios te ve a ti, ve la esencia de su Hijo Jesucristo y ve una nueva naturaleza en ti. Es decir, cambiaste quién eres. Dios te transformó hasta la última célula de tu cuerpo, quién eres, ante sus ojos. Y el gran secreto esto suena sorprendente, ¿cierto? Y aquí sí requiere fe de nuestra parte, creer que esto es real. Porque aquí la palabra lo está diciendo y ya hemos visto que la palabra tiene evidencia que es real, ¿no?
Porque no tenemos una experiencia de esto, repito, ¿no? Nunca sentimos esto, no. Si no me lo dices, no me entero, ¿no? Que aunque ya haya recibido a Jesucristo. Y este es el problema con muchos cristianos, ¿no? No leemos o no entendemos Romanos 6, lo profundo que dice aquí, ¿no? Que tú moriste y fuiste colgado en esa cruz ante los ojos de Dios. Él te clavó ahí y te resucitó con Él. Y vuelvo al punto, esto es a sus ojos. ¿Cuál es la clave para el crecimiento espiritual? Que esto también empiece a pasar ante tus ojos. Es el primer paso. Que tú entiendas esto, porque el crecimiento espiritual comienza en la mente. Dice Romanos capítulo 12, ya llegaremos, ¿no? Permitan que Dios les renueve la mente, que les renueve el entendimiento, ¿no? Para que comprueben cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, dice la Escritura, ¿no? El crecimiento espiritual nace en el entendimiento, ¿no? Entender qué es lo que sucedió ahí, que quedaste colgado ahí. Y que esto cambia completamente las cosas, ¿no? Porque lo que sea que haya sido, como tú te veas a ti mismo, no, es que fui de lo peor, fui borracho, soy un egoísta, soy mentiroso, soy como lo que sea que sea tu carga, ¿no? Con lo que sea que te haya causado problemas toda tu vida, ¿no? O la culpa con la que cargues por las cosas que hayas realizado. La Biblia dice que esa persona que hizo todo eso quedó colgada en esa cruz hace 2000 años. Y quedó sepultado. Eso no existe más ante los ojos de Dios. Y lo que Él quiere es que tú y yo empecemos a entender esto y a vernos con los ojos que Él nos ve. ¿Sí? Ojo. Bueno, vamos antes al versículo 5 porque refuerza la idea. Dice, porque si fuimos plantados, estoy en Romanos 6:5, si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, sepultado con Él, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces lo que está diciendo, Él te colgó y te dejó ese viejo hombre, quedó colgado esa vieja naturaleza, y te ha dado una nueva naturaleza que está dispuesta a Dios, que a diferencia de Adán no se quiere esconder de Él, que lo busca, que quiere cercanía con otros seres humanos, que quiere que encuentres paz contigo mismo, que ya no haya esa alienación psicológica que hay en los seres humanos. Es una nueva naturaleza que resuelve los problemas fundamentales del ser humano. Y si tú ya recibiste a Jesucristo, esto ya pasó, ya te la dio. Y lo que detona este crecimiento es que tú lo comprendas, que lo empieces a comprender, que lo empieces a entender, que entiendas que esto es real y que esto abre completamente toda una serie de posibilidades para el cristiano. Mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar, dice la Biblia, pues Él puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar por medio de su gran poder que actúa en nosotros, ¿no? Y esta es la clave del crecimiento espiritual. Claro, vamos a ver ya más en la práctica cómo funciona esta, ¿no? Lo importante es que entendamos que esto es una realidad. Fíjate que aquí, los que podamos decir, pues yo no estoy de acuerdo con que yo tenga que cargar con las decisiones de Adán, ¿no? No se me hace justo, ya explicamos esto, ¿no? Pero fíjate que en este acto, en cómo Dios opera la salvación y la justificación, aquí nos iguala con Adán, nivela la cancha. Adán, a los primeros hombres, ellos fueron creados y nacieron en la cercanía con Dios. No había muerte, había solo vida, intimidad con Dios, unos con otros, ya lo explicamos. Íntegros, pues, completos, ¿no? Así fueron creados. Por el ejercicio indebido de su libertad, pero así lo decidieron ellos quebraron estos y se salieron de esa relación con Dios en donde había armonía y todo funcionaba bien. Eligieron dar un paso atrás y se salieron. Tú y yo tenemos exactamente la misma decisión y el mismo potencial para cambiar nuestra vida. Así como Él se quebró, resquebrajó su vida, la de Eva y la de sus hijos y afectó a un chorro de gente, puede pasar lo mismo contigo. A ti te da de que ejercites tu libertad, que uses tu libertad para dar, en lugar de un paso atrás y alejarte de Dios, dar un paso adelante y decirle a Dios, yo quiero conocerte, yo quiero armonía contigo, yo quiero paz contigo, ¿no? Entonces ahí se iguala la cancha, ¿no? Tú eliges acercarte a Dios y Dios te va a constituir de nuevo, te va a reintegrar, te va a empezar a reestructurar. Primero, fundamentalmente, te cambia la naturaleza para que sea posible que este proceso de integración se complete. Y por esa decisión, tú puedes cambiar de una manera impactante tu vida. Y puedes cambiarle la vida a muchas personas, no solo a descendencia tuya, muchas personas que puedan ser impactados por ti.
Entonces ahí Dios nivela la cancha, ¿no? Y ojo, también esto no es un truco psicológico, porque puede sonar un truco psicológico, porque, no, dime si no has escuchado esto, ¿no? Tú te tienes que ver como eres, tienes que ver al interior tuyo, ¿no? Date cuenta que eres una persona muy valiosa, muy hermosa, llena de amor, lo que sea. Hay miles de cosas de estas, ¿no? No sé si tú, pero yo me tocó ir a cursos donde el tema era encuéntrate contigo y perdónate y tu autoestima. No, esto no es un truco psicológico. Esto es algo fundamental que surge de la palabra de Dios que está diciendo que es verdad. Yo estoy seguro que esto lo toman de la Biblia, ¿no? Muchos lo toman de la Biblia. Ciertamente a mí, y recuerdo a raíz de que estudié esto, me tocó ir a un curso en la Ciudad de México, donde este era el esquema, ¿no? Y estoy seguro que lo tomaron de Romanos capítulos 5 y 6. Ellos hacían dinámicas donde, a ver, tú te tienes que entender que esa vieja persona, le llamaban, ¿cómo le llamaban? Bueno, tu otro yo, ¿no? Que es mentiroso, que es esto, que es el otro. Vamos a hacer una dinámica donde esa persona va a morir. Tienes que morir tu viejo yo, ¿no? Tiene que morir. Y después, y hacen todo un esquema ahí con música así motivadora esto, ¿no? Cae muerte, y ese viejo yo muere. Ahora levántate con tu nuevo yo, con tu nuevo ser, ¿no? Y sales de ahí motivadísimo a ser diferente. A los 3 días ya estás igual que siempre. Esos son temas, son trucos, ¿no? No sé si llamarles psicológicos o de dinámicas, ¿no? Que lo toman de aquí. Pero, ¿por qué no funciona? Pues porque no tiene el Espíritu Santo, por Dios. Porque eso no es... Lo toman de aquí porque es real. Así es la única manera de que el ser humano cambie fundamentalmente quién es y que por lo tanto empiecen a cambiar sus acciones, ¿no? Que esto se refleje del interior al exterior. Pero esto opera simplemente por el poder de Dios. Solo Él tiene el poder de colgarte en esa cruz, de sepultarte y resucitarte como una persona nueva. Sin el Espíritu Santo y la acción de Dios esto no funciona, ¿sí? Esto no es un truco psicológico, esto es palabra del Dios vivo que funciona única y exclusivamente para el cristiano, para el que ha recibido a Jesucristo y en este sentido entonces ha muerto y ha resucitado. Dice 2 de Corintios, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ojo, también, esto no quiere decir, hemos dicho que el problema del ser humano, fundamental del ser humano y por lo tanto de todo cristiano, no es que intentes hacer cosas. Primero es cambiar el ser, luego viene el hacer, ¿no? Pero tampoco quiere decir que el hacer esté mal, ¿no? No sé, por ejemplo, no me malinterpretes, si tú tienes un problema con el alcohol, pues lo primero que tienes que hacer es intentar dejar de beber, ¿no? Métete a un grupo, o no lo sé, si el caso es grave, pues te tienes que internar, tienen que intervenir seguramente con fármacos. No es que eso esté mal, no te diría yo, no intentes hacer nada, primero trabaja en el ser, claro que no. Estamos hablando de situaciones específicas, ¿no? Pero lo que realmente va a generar cambio sustancial, profundo, sostenido y real en un ser humano, en el cristiano, es esto primero. Primero este paso adelante que tienes que dar para recibir a Jesús como tu Salvador, que Dios te clave en esa cruz, no duele, no lo vas a sentir, que te clave en esa cruz y que te sepulte y te levante como parte de una nueva raza de seres humanos, espiritualmente hablando, cuya nueva cabeza es Jesucristo. Vamos a ir viendo ya en los siguientes capítulos, en la práctica, cómo opera esto. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo funciona? Si ya pasó esto conmigo, si ya recibí a Jesús, ¿cómo desato esta maquinaria del crecimiento espiritual de lo que Dios quiere hacer en mí? Vamos a seguir más adelante. Eso sería todo por hoy. Los invitamos a que se suscriban al canal si no lo han hecho y a que compartan el mensaje. Dios los bendiga.